Bienvenidos a Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania, transmitiendo simultáneamente a través de YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio y Zoom. Prepárate, que ya comenzamos. El título de la prédica de hoy es La cueva de Adulam. Estamos estudiando acerca de descubriendo a Jesús en el Antiguo Testamento y hoy nos toca hablar acerca de un tema muy hermoso. Después voy a leerle el salmo que tiene que ver con esto, que es el Salmo 142. Pero quiero comenzar leyéndoles primero de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Léalo conmigo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho de ellos jefe, y tuvo consigo 400 hombres. No sé si alguna vez en tu vida has escuchado esta historia de la cueva de Adulam. Es una historia muy bonita, es una historia quizás un poco triste al principio, pero cuando vamos a ver lo que produjo esta cueva, es tremendo. David se encontraba huyendo de Saúl. David estaba lejos de su familia, lejos de su pueblo, lejos del palacio. Ya había llegado al palacio, al cumplimiento de la promesa, pero estaba lejos, estaba huyendo por su vida, porque había entrado un espíritu de envidia en el corazón de Saúl, el que era el rey. Y Saúl ya había procurado matar a David. No sé si se acuerdan el pasaje donde Saúl había tomado lanzas, las había lanzado a donde estaba David, y David se había vuelto un esquivador de lanza. Cada vez que Saúl trataba de lanzarle algo, él la esquivaba. Bueno, esta historia ahora nos da un panorama de David, un David perseguido, un David que en el capítulo anterior nosotros leemos cómo tuvo que hacerse hasta el loco, irse de su casa, y un David perseguido, un David triste, un David que está sufriendo ahora mismo con un corazón partido, lejos de su familia, lejos de sus seres queridos, lejos de todo. Entonces, lo peor es sin entender qué significa todo lo que está pasando. ¿Acaso Dios no le había dicho y prometido que él iba a ser el rey de Israel? ¿Acaso Dios no había hablado a su corazón y lo había mandado a ungir como rey? Entonces ahora él no entendía lo que estaba pasando. Quiero que nosotros veamos aquí el primer punto nuestro, y es cuando nosotros estamos andando, pero necesitamos aprender a esperar el tiempo de Dios. Muchas veces no lo comprendemos. Si nos ponemos a analizar la vida de David, David estaba quizás por 15 años esperando su promesa. Cuando era un muchacho, posiblemente de la edad de 14, 15 años, se apareció un día un hombre de Dios, el profeta de Israel, llevando un tarro de aceite, y lo ungió como rey de Israel. Él no entendía, pero él oyó cuando el profeta le dijo a su papá: Dios está ungiendo a David como futuro rey. Ya había un rey. ¿Cómo iba a ocurrir esa transición? No sabíamos. Pero ahora, casi 14 o 15 años después, David está huyendo. Mire, y ponga atención en todo el tiempo que se tomó Dios
para cumplir una promesa. Se lo hubiera podido dar temprano, porque cuando uno lee el libro de Reyes o el libro de Crónicas, uno se da cuenta que al reinado de Israel le tocó varios reyes jóvenes, tocó hasta un rey niño. ¿Por qué no le dio Dios a David el reinado, la corona, cuando tenía 18 años? ¿Por qué esperó tanto? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene su tiempo para todas las cosas. Todos nosotros estamos pasando por serie de pruebas hasta el momento que podamos salir refinados como el oro para todo lo que Dios tiene para ti y para mí. Yo me acuerdo que cuando yo era casi una niña, aprendí a manejar. Tenía una tía, la hermana de mi mamá, que yo le decía a mi tía cuando viajábamos por carreteras largas, tía, me le sentaba al lado. En esa época había asientos delanteros del carro que no estaban separados. Era un asiento corrido. No sé si muchos se acuerdan, pero en mi casa teníamos una Jeep Wagoneer. La Wagoneer estaba ahí, estaba el conductor, había un asiento largo, así que cabían 3 personas en los puestos de adelante. ¿Qué era lo que yo hacía? Yo tenía el interés de aprender a manejar, así que me le sentaba a mi tía al lado. Allí siempre le decía, tía, déjame llevar el timón. Después, la Wagoneer era de cambios y me acuerdo que yo quería aprender cómo meter primera, cómo meter segunda, cómo meter tercera y cuarta. Así que me le sentaba allí. Aprendí a manejar temprano y eran mis 12, 13 años y ya yo sabía manejar. Sin embargo, no podía manejar o tener el carro sola hasta la edad de los 18 años. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que todo tiene su tiempo, que Dios va preparándonos para cumplir lo que Él tiene para tu vida y para mi vida. El hecho que Dios no hiciera a David el rey a sus 19 años no significa que Dios no estaba cumpliendo, sino que significa que Dios estaba esperando el momento preciso. Eso que tú estás atravesando allí, que muchas veces te desesperas y dices, no entiendo por qué Dios se demora tanto. Todo eso es para que nosotros aprendamos a esperar en Dios. Tenemos los salmos y los salmos son un conjunto de cantos, un conjunto de poesía que brotaron del corazón de David y de muchos otros escritores en ese proceso. ¿Te has dado cuenta que precisamente cuando somos más, entre comillas, débiles, es que estamos como más, ¿cómo te digo? Más anuentes de las cosas de Dios, del mover de Dios? Y yo quisiera que tú supieras que Dios tiene un tiempo especial para tu vida, que no trates de acelerarlo. Dios tiene el control de todas las cosas, que no trates de brincar, de apresurar. Dios tiene su tiempo. Aquellas niñas que me están viendo hoy día, yo también me acuerdo cuando me ponía los tacones de mi mamá, agarraba el lipstick de mi mamá y quería pintarme los ojos, pintarme el rostro. Mi papá me decía, alto, usted no se me maquilla todavía, ¿verdad? Porque ya yo me quería maquillar. Mi papá me decía, aprenda que usted es una niña. Llegará su tiempo cuando usted tenga que maquillarse. Llegará su tiempo cuando usted se ponga los tacones. Hoy día, ¿qué pasa a las mujeres? Queremos bajarnos de los tacones, ¿verdad? Y vivir, porque hay que esperar el tiempo. No trates de ser mujer antes de tiempo, no trates de ser hombre antes de tiempo, no trates de casarte antes de tiempo, no trates de tener un negocio antes de tiempo. Espera el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Espera el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios siempre será perfecto.
no significa que no vamos a atravesar procesos. Sí, los vamos a atravesar. Llegaremos a momentos en donde usted y yo tengamos que aprender a depender de Dios. Nuestra fe tiene que entrar en una escuela. Muchos son los que dicen, yo amo a Cristo, yo soy cristiano. Muchos. Pero cuando vienen los momentos difíciles, ahí viene la cosa, ahí viene la prueba. Entonces Dios quiere prepararte para lo que Él te va a dar. Entonces David estaba en este tiempo en la cueva de Adulam. Yo estuve viendo ayer en YouTube la ubicación de la cueva de Adulam. Interesante su ubicación. Dice que es algo que tiene kilómetros de distancia, profundos, varias entradas, centrado en el centro del país. Y bueno, cualquiera se hubiera podido esconder bien en esa cueva. Yo he estado en una cueva, me acuerdo de la cueva de las estalactitas, allá en Israel, y también he estado en las minas de Salomón. Y esas cuevas son profundas. En Estados Unidos he visitado cuevas de kilómetros de distancia. Hay cuevas de 300 kilómetros de distancia. ¿Ustedes se imaginan eso? Bueno, aquí en Panamá también visité las cuevas de Chilibre. No son tan grandes, pero una cueva es un lugar húmedo. Una cueva es un lugar inhóspito. Nadie quiere vivir en una cueva. Pero ahí estuvo David por causa de la persecución que estaba recibiendo. Y me puse a pensar también hoy, ¿sería la mejor idea de David salir huyendo? ¿Sería eso verdaderamente el plan de Dios, que David huyera? ¿O fue simplemente un arranque? Uno no sabe, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Adulam significa refugio. Adulam también significa justicia de la gente. Entonces, diga conmigo, hay que esperar el tiempo de Dios. Mire conmigo el punto número 2. Esto es interesante porque nos pone a nosotros a ver que no siempre nuestros planes son los planes de Dios. No siempre. Uno no sabe. Tenemos que escoger siempre los planes que Dios tiene para nosotros. Preguntarle, ¿cuál es tu plan? ¿Quieres que yo me vaya del país? ¿Quieres que yo haga esto? ¿Quieres que yo viaje? ¿Quieres que yo emprenda esto o aquello, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y Dios siempre nos guía. Fíjese que esta semana yo tenía un viaje a Chiriquí. Íbamos a ir a ver las torres arriba en Cerro Pando. Tenemos una de la torre de enlace de televisión, la tenemos arriba en Cerro Pando. Hay que entrar con 4x4. Y de repente yo le dije a Elizabeth, íbamos a ver la torre de la emisora también en otro lugar, en otro cerro, en Potrerillos. Y yo le dije a Elizabeth la semana pasada, ¿sabes, Eli? Mejor no vamos. Y lo cancelé. Cancelé el viaje. Ve, Dios sabe todas las cosas mejor que uno. Solamente necesitamos volvernos dependientes de nuestro Señor. Decirle, Señor, yo me niego a mí misma, a mí mismo, para que tus planes sean desarrollados en mi vida. No quiero hacer lo que yo quiera, no me mando yo, tú me mandas. Llegar a ese punto de saber que tenemos un Dios soberano, que todo lo conoce, que todo lo sabe, y decirle, Señor, tú me mandas. No quiero que mis planes sean mis planes. Quiero tener mis oídos conectados a tu corazón para escuchar la voz del Espíritu Santo. Oh, mira, amado, necesitamos hacernos dependientes del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dependientes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo para ti y para mí en nuestro tiempo. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos, pero con el Espíritu Santo lo tenemos todo. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo sabe el reloj de Dios, cuándo debemos proceder y cuándo no. Él conoce todas las cosas.
Él sabe todo. Amados, miren, los planes de Dios siempre serán planes de bien, no planes de mal. Fíjense, amados, aquí tengo unos significados. Afligidos, en la palabra matzou, que significa los angustiados, los que están en confinamiento, sin habilidades, estresados, en agonía. Los endeudados, palabra nacha, el que le debe al prestamista. Los que estaban en amargura de espíritu, mar. Los amargados, los que tienen descontento, los enojados, los que lloran. ¿Quiénes llegaron a David en la cueva de Adulam? Pues a David no llegaron los generales, no llegaron los capitanes. Cualquiera persona pudiera pensar, bueno, si David está en la cueva de Adulam, bueno, es normal que se le pegue su familia. La familia llegó a donde estaba David. Mire qué importante la unidad de la familia. ¿Por qué? Porque si tú estás bien con tu familia, tú vas a estar bien con todo lo demás. Tu corazón tiene que estar en paz con tu familia. Pedirle al Señor que te ayude, que haya paz en tu hogar. A Dios no le gustan las peleas, las discusiones. A Dios no le gustan las divisiones. Hay familias que siempre están peleándose, gritándose. Esa no es la voluntad de Dios. Ahí hay alguien metido que no es Dios. Y tú tienes que hacer las paces con tu familia. Algunas personas en esta pandemia están peleando mucho con sus seres queridos. Peleando. Les voy a decir algo. Siempre que hay dos personas unidas, cada cabeza es un mundo. Nunca podrán pensar exactamente como tú piensas. Pero ¿qué es lo que Dios quiere con nuestra familia? Que nosotros nos afilemos los unos a los otros para hacernos mejor. Si nosotros aprendemos a llevarnos bien en el hogar, usted aprenderá a ganar las victorias en el mundo secular. Si tú no te llevas bien con tu familia, no te vas a llevar bien con nadie. Porque el problema no es tu familia, el problema es uno mismo. El que tiene que aprender a bajar la cabeza, agachar la cabeza y decir, espérate, tenemos diferencias, vamos a arreglarlas. Y David estaba allí en la cueva de Adulam, pero mire qué lindo, toda la casa de su padre llegó donde estaba David. Hubo un segundo grupo de personas, segundo, tercero y cuarto grupo de personas que se acercaron a la cueva de Adulam. Muchas cosas pasan en las cuevas de Adulam. A veces ocurren decepciones en las cuevas de Adulam. Usted está en ese proceso y tú esperas que, hágase usted la idea que usted es el rey David. David, el futuro rey. Tú esperas que con una promesa de Dios, con una unción tal como la que te hizo el profeta Samuel, ahora tú no esperas menos de Dios. Tú esperas que Dios te mande los generales que reconocen que tú eres el que mataste a Goliat, los generales, los capitanes, los mayores del ejército de Saúl, que reconocen que el favor de Dios está contigo, que tú eres el ungido de Dios. La gente gritaba, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, pero ahora, ¿dónde está esa gente? Muchas veces tú no verás el apoyo de la gente. Y pareciera que Dios te ha mandado a los afligidos, a los endeudados, a los amargados. Y tú dices, ¿qué pasó, Dios? Yo no espero menos de ti que los generales, que lo mejor del ejército. Pero es que Dios quiere enseñarnos que el poder no depende del hombre, que Dios salva con pocos o con muchos, que Dios es el Señor de maravillas, que Él ni siquiera nos necesita a nosotros para hacer las cosas que Él va a hacer. ¿Se acuerdan en Jericó? Le dijo al pueblo para enseñarles una lección. Cuando marchen por Jericó, hasta hagan silencio, ni siquiera hablen. Dios no necesita nuestra artillería, nuestros ejércitos,
Dios no necesita que contigo estén los diputados. Dios no necesita que alguien, un millonario, te dé plata. Él no necesita eso. Dios solo necesita y quiere tu corazón. Y quizás estás atravesando un momento difícil, donde te sientes solo y abandonado. Y es que Dios te quiere justo en ese lugar para darte una lección de vida, para que te enamores de su presencia y para que tú sepas que todo lo que necesitas en tu vida se llama Jehová de los ejércitos. Jesucristo de Nazaret es nuestro refugio. Entonces, de alguna forma podríamos decir que Jesús de Nazaret es mi cueva de Adulam. Cuando estoy en mi cueva de Adulam, Jesús de Nazaret es mi refugio. Él es nuestro refugio. Él le envió. ¿Quiénes son los que se les añadieron a David? Los afligidos. Esto es, yo me lo saboreo, porque esto es como decirle, es una lección de liderazgo, ¿eh? Esta es una lección de liderazgo, y si estuviera dando una clase de liderazgo, sería interesante hacer este análisis, porque ¿quiénes se les unieron? Se les unieron, mire su área de influencia, los afligidos, los endeudados y los amargados. Son los que Dios le envió, o los que fueron atraídos hacia David. No porque David no fuese un buen líder, no porque David no fuese un buen hombre. Ya David había demostrado que él podía derrotar gigantes, lo que nadie se atrevía. Él había manifestado su liderazgo, pero simplemente es que muchas veces todas las teorías de Harvard se caen. Yo soy una de las que siempre me leía los business reports de Harvard, conectada para aprender más, pero me doy cuenta que en las cosas de Dios hay cosas que simplemente Dios nos permite pasar para que aprendamos. Se le acercaron los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu. Veamos, los endeudados, los que le debían al prestamista, y los amargados de espíritu. Los amargados, los que tienen descontento, los enojados, los que lloran. ¡Wow! Y los afligidos. Me llamó la atención que en los afligidos decía los que están en confinamiento, como tú y yo. Bueno, ahora ya no tanto por el COVID, pero estuvimos en un confinamiento. Los que están en un confinamiento, los que dicen, bueno, sin habilidades, estresados, en agonía, no sé qué negocio hacer. Y aquí te voy a decir algo, verdaderamente que yo he aprendido, que muchas veces los padres no han capacitado a sus hijos con algún tipo de forma de cómo ganarse la vida, ¿verdad? Por lo menos mi papá tenía una facilidad tremenda. Él quería poner un foco, él lo ponía. Sabía de electricidad, sabía de plomería. Él me decía, con el servicio, cuando botaba agua, él me decía, ven acá, ven a aprender. Esta es la boya, ¿verdad? Y entonces me enseñó muchas cosas. Quizás es lo que nosotros debemos hacer también, y aprovecho decir con los hijos. Quizás tus padres te mandaron a la escuela, pero la escuela no te enseña a ganarte la vida. Y entonces usualmente lo que se hace es que cuando alguien saca una idea, entonces todo el mundo corre a hacer lo mismo. Y hay una sobresaturación de los vendedores de jabón líquido contra el COVID. O una saturación de mascarillas, de vendedores de mascarillas. Entonces, en este tiempo, aprovecho a decirte, es un buen tiempo para que tú aprendas a hacer algo más. Pídele a Dios que Dios te dé un trabajo para que si se cierran las puertas, tú puedas saber cómo hacer. Siempre he dicho que hasta en una sola lechosa o papaya hay 100, 200, 300 semillas, y cada semilla de esas te puede producir mucho más. Bueno, se me fue por otro lado la prédica, pero Dios sabe lo que te estoy diciendo. Número 3,
el proceso de Adulam. Fueron 400 hombres los que se le sumaron a David, 400 hombres. De ahí comenzó David su ejército. Ahí comenzaron a planificar, a prepararse. De ahí salieron los 30 valientes de David, de lo vil, de lo menospreciado del mundo. Todo es un plan de Dios. Usted dice, mira la casa en que vivo, mira el carrito que tengo, y muchas veces menospreciamos lo que tenemos. Muchas veces decimos, mire, yo no sirvo para nada, yo no tengo nada. Lo que pasa es que si tú aprendieras a confesar con tu boca lo que eres espiritualmente, si tú aprendieras, y es lo que yo quiero a través de todo esto, que no es por nosotros, es por el poder de Dios, que Dios puede hacer muchas cosas, que Dios puede bendecirte de una forma sobrenatural. ¿Sabes que nosotros comenzamos a tener programas de televisión, programas de radio, cuando éramos pocos? Pero tuvimos fe. Lo importante es que tú aprendas a tener fe en la palabra del Señor. Fe que Dios va a hacer cosas tremendas. Fe que si Dios ha prometido algo, Él lo va a hacer. No importa el tiempo que tome. Tú no tienes que ser una persona fuera de este mundo en tu educación. Simplemente tienes que ser alguien que le crea a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, escribió Pablo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Lo ve? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo débil del mundo, eso es lo que estaba pasando en Adulam. Eso es como enviarnos a nosotros un mensaje directo de lo que el Señor iba a hacer. David era un hombre según el corazón de Dios. Y simplemente Dios está enseñándonos una lección a través de esto. Los endeudados, los amargados, los que no tienen dinero para pagar al prestamista. Eso escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y Dios va a cambiar tu historia. Eso es lo que Adulam nos enseña. Estamos pasando por un proceso, el proceso de la cueva de Adulam. Y Dios va a cambiar tu historia, la va a cambiar de una forma maravillosa, de una forma sorprendente. Yo quiero que vayas conmigo al Salmo 142. Voy a leer la versión, la nueva traducción viviente, que es mi favorita. Y es la experiencia de David en la cueva de Adulam. Es una oración. Fíjese conmigo. Porque todo lo que nos pasa en nuestra vida tiene que subir a Dios como una oración. ¿Lo tiene? Léala conmigo. Clamo al Señor. Ruego la misericordia del Señor. Expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya a donde vaya. Mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo: tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor, porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión,
para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. ¡Wow! Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. ¿Se fija usted ese corazón abierto para con Dios? Él estaba atravesando un momento difícil, pero no se quedó en la cueva de Adulam. Él dijo, yo tengo soledad, estoy solo. Quizás haya personas ahora mismo sintiéndose solas en este mundo. Y tienes soledad y tú dices, estoy con otras personas, pero en realidad me siento solo. Estoy viviendo una cueva de Adulam. Tú puedes decir, a nadie le importa, a nadie le importo a nadie. Nadie da nada por mí, solo me llaman cuando tienen problemas. O quién sabe, tú dirás, mi hijo solo se aparece cuando necesita plata. Pero Dios está contigo. Estás pasando esa prueba porque Dios te va a sacar de Adulam a la victoria. De Adulam a la victoria. Y ese es mi cuarto punto y último punto. Dios te va a sacar. En Dios vas a hacer proezas. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida y vas a ver cómo Dios te ayudará. Esto que estás pasando es pasajero. Diga conmigo, es pasajero. Esta enfermedad, te voy a decir lo que le dijo Jesús a Marta y a María referente a Lázaro. Esta enfermedad no es de muerte. Diga conmigo, no es de muerte. Voy a salir de esto. Así como salí muchas otras veces, esta vez voy a salir de esto. Dios es bueno. Dios me va a sacar de esta situación. Dios me va a dar ideas. Dios me va a enseñar qué puedo hacer. Dios suplirá. Dios no necesita mucho. Dios puede mandarme maná del cielo si Él quiere. Dios puede hacer que un mar se abra en dos si Él quiere. Dios puede hacerme caminar sobre el agua si Él quiere. Dios puede hacer que vaya a pescar y el primer pez que saque le abra la boca y tenga una moneda suficiente para pagar todas mis deudas. ¿Se fija? Dios puede hacer que una nube de gloria me acompañe todos los días. Dios puede hacer milagros. Dios puede sanar tu cuerpo. Dios puede levantarte, aunque hayas estado postrado por 37 años. Estamos hablando de Jesús de Nazaret, el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está contigo, Él es tu refugio. Tú no estás sola, tú no estás solo. Él es tu ayudador, Él es sombra para ti, nuestra ayuda. Él es nuestro sol de justicia, nuestra fuente, nuestro agua de vida. Es el Señor. Pero siempre ha habido pensamientos. El hombre siempre tiende a pensar en lo que tiene, en su situación. En vez de mirar a Dios, el ser humano se mira a sí mismo. Tú tienes que aprender a alzar tus ojos a Dios. Tienes que aprender a hablar la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Que los pensamientos de Dios sean tus pensamientos. En Éxodo 4:10, nosotros vemos a un Moisés que estando Dios con él, hablándole Dios por medio de la zarza, hablándole Dios, y Moisés se sale con excusas. Ay, Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes, después que tú me hablaras, porque soy tardo. Y Dios diría, ¿y a mí qué me importa? Si yo te llamé, yo soy el que te estoy llamando. ¿Qué tal de Gedeón, que se escondía de los madianitas, pero Dios lo escogió para defensor del pueblo? Y él poniéndole señales a Dios y señales para ver si eres tú el que me estás hablando. Por eso es necesario nosotros aprender a oír la voz de Dios. ¿Qué tal Isaías, que tenía quizás problemas al hablar y decía, ay de mí,
por las palabras que hablo. Jeremías con sus excusas, soy solo un niño. Amados, no somos nosotros, es Dios en nosotros. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a que tú hoy no te mires tanto a ti mismo. Podríamos volvernos o estar endeudados, afligidos o amargados. Pero el asunto es que hemos venido a la cueva de Adulam. Ahí hemos derramado nuestro corazón. Hemos venido a Cristo Jesús. Y Jesús dice, bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Pablo le decía, Señor, quítame esta enfermedad, quítame esto que tengo. Y Dios le contestaba, bástate mi gracia. Espera en mí. Y no sé a quién le estoy hablando, pero fuera de Dios no hay otro. Jesús es nuestro refugio en medio de la tormenta. Decide creer en el Señor. ¿Estás atravesando alguna tribulación? Pídele auxilio a Dios. Él te va a ayudar. Aprende a gozarte en medio de toda circunstancia. El diablo sabe cuáles son tus áreas débiles y el diablo quizás tratará de hacerte renegar contra Dios, como le hizo a Job, ¿verdad? Y lo probó. Y quizás muchos están siendo probados en este momento con esta pandemia. Quizás muchos estamos siendo probados. Pero el asunto es, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo que Dios es todopoderoso. Estamos aprendiendo que Dios hará algo. Estamos aprendiendo que Dios va a hacer cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Dios no se está buscando un hombre perfecto, una mujer perfecta. Dios está buscándote a ti porque Él te ama y porque Él tiene planes para ti. Cuando Dios se buscó al padre de multitudes, Abraham, no se buscó un muchacho fuerte, vigoroso, que pudiera traer al mundo millones de hijos, ¿no? ¿Qué se buscó Dios? Dios se buscó a un viejo, Abraham. Cuando Dios lo llamó, Abraham era un viejo. Y encima de eso, con una esposa estéril. ¿Se fija? Dios es maravilloso. Si lo aprendemos, si aprendemos a ver cómo es Dios. Dios no se buscó a un hombre que pudiera decir, hey, yo soy. Dios nada más buscó la fe de Abraham. Y no importa tu condición, tú eres un hombre valioso, una mujer valiosa, un hombre y una mujer que verán y harán proezas en el nombre del Señor. Estamos en la cueva de Adulam. Bueno, Jesucristo es nuestro Señor y el Señor hará maravillas y en Dios haremos proezas. Esto fue Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania. Esté pendiente a nuestra próxima transmisión en vivo por YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio, Zoom y ahora también a través de www.centrocristianobetania.org. Será hasta la próxima. Bendiciones.